Nuevamente sean bienvenidos a este lugar de adoración. Damos gracias al Señor porque está en medio de nosotros y hoy nos podemos dirigir a Él en alabanza, en cántico y también en adoración. Y agradecidos porque Él puede, está dispuesto a recibir nuestra oración el día de hoy, hermanos, y también para escuchar nuestra disposición, para escuchar su palabra. Quiero aprovechar para saludar de manera especial a nuestros hermanos que nos ven a través de las redes sociales, agradecerles por el tiempo que se toman para ver nuestros videos, y a nuestros hermanos que están físicamente, bienvenidos, y nuestros hermanos que están reunidos por mí también, bienvenidos, como siempre esperando poder ser de edificación. Que la palabra de Dios el día de hoy sea de mutua edificación. Ese es el deseo de Dios, es mi deseo, es el deseo de mi corazón, hermanos. Ya le hemos alabado con un cántico y quisiera pedirle el favor a mi hermano Ayrton, que gracias a Dios está mejor de salud, está acompañándonos. Agradeciendo a Dios también por escuchar nuestras oraciones, nuestras peticiones y por obrar misericordiosamente en cada una de ellas. Y pedirle que por favor oremos por la ofrenda. Adelante, hermano. Padre amado, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar aquí, Padre, reunidos, Señor, en tu nombre, Padre Santo. Permitirnos en este momento, Señor, reinar, Señor, para tu iglesia, Señor, para tu obra, Padre. No lo hacemos no lo hacemos por esperar más de ti, sino lo hacemos porque ya tú nos has dado, Padre. Amén. Te lo agradecemos, Señor, en el nombre de Cristo Jesucristo, Padre. Amén. 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 Amor. Gloria a Dios. Bueno, de verdad que es un privilegio, hermanos, poder ofrendar. Es un privilegio que el Señor nos da, además lo hacemos en obediencia también. Bueno, mientras terminamos de recoger la ofrenda, yo quisiera pedirles el favor que nos ubiquemos en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Y nos vamos a ubicar en el capítulo 2. Capítulo 2. Y vamos a darle lectura, hermano, juntamente a los versos 19, 20 y 21. Segunda de Timoteo, capítulo 2, del verso 19 al 21. Por favor, pongámonos de pie, quienes podamos, para darle honra a la palabra de Dios. Por acá mi amada esposita va a dar lectura y la acompañamos en la lectura. Adelante. Dice la palabra del Señor: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Amén. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Antes de que nos sentemos, por favor, acompáñenme para hacer una breve oración pidiéndole al Señor su guía. Señor Dios y Padre de la gloria, te alabamos en esta mañana, te agradecemos el privilegio que nos das de estar aquí, Señor, recordando tu palabra. Yo quiero pedirte especialmente, Señor, para que abras nuestros oídos, nuestros ojos espirituales, para entender, para ver tu verdad, Señor, revelada en las Escrituras. Ayúdanos a disponernos, a tener un corazón humilde, sencillo, para recibir tu palabra con la humildad y la sencillez necesaria para creerla, Señor, y ayúdanos a ponerla por obra. Bendice a cada uno de mis hermanos
y a cada una de las personas que escucharán este mensaje, Señor. Y darles convicción de tu verdad a través de tu palabra y con el poder de tu Santo Espíritu, Señor, que salga y dé convicción, Señor, a todas las personas que la escuchen. Llévate la gloria y la honra y hazme un instrumento útil en esta mañana, Señor, para la predicación de tu palabra, Señor, para dar a conocer el mensaje de tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos dándote las gracias de antemano. Amén. Amén. Bueno, ya podemos sentarnos, hermanos, pongámonos cómodos. El título que le he puesto a este sermón, hermanos, es Instrumentos de honra. Instrumentos de honra. El apóstol Pablo escribe este pasaje específicamente son palabras que van dirigidas a Timoteo, uno de sus discípulos amados, pero podemos aplicarlo, se puede aplicar a cada uno de los creyentes, se puede aplicar a la iglesia, porque todos de una u otra manera hacemos parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y como decía, de una u otra manera servimos a nuestro Dios. Le servimos en la casa, le servimos en el trabajo, le servimos a donde quiera que vayamos. Así que el apóstol Pablo, hermanos, quien escribe el pasaje que acabamos de leer, comienza con una afirmación. Comienza con una afirmación acerca del fundamento de Dios, asegurando a sus lectores que dicho fundamento es un fundamento firme, que dicho fundamento dice está firme, asegurándolo de una manera veraz. ¿Y por qué hace este énfasis el apóstol Pablo en este tema? ¿O por qué lo habla como tan claro, enfatiza y lo dice porque el fundamento de Dios está firme? Pues porque versos atrás habla de Himeneo y habla de Fileto, que son falsos maestros que estaban desvirtuando la palabra de Dios, desvirtuando la escritura y desviando y desviados de la sólida verdad de la palabra de Dios. Y estos dos personajes estaban mal enseñando. Digo mal enseñando porque no estaban enseñando la verdad, estaban mal enseñando acerca de la resurrección, puesto que creían que la resurrección era solamente simbólica o espiritual, que no creían en la resurrección física. Por lo tanto, pues mal enseñaban y trataban de desviar a las personas de la fe y de la verdad de la palabra de Dios, y es algo pues que contradice abiertamente la escritura, la palabra de Dios. Y es el mismo apóstol Pablo quien en 1 Tesalonicenses, el capítulo 4, en 1 Corintios capítulo 15, en 2 Corintios capítulo 5, nos habla claramente acerca de la resurrección de una manera clara, de una manera sencilla y de una manera fácil de comprender. De hecho, por eso somos cristianos, porque Cristo resucitó. El apóstol Pablo hace énfasis en ese tema en el capítulo 15 de 1 Corintios. Dice que si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Es decir, sería una fe vacía, sería una fe que no tendría fundamento alguno, hermanos. Por eso es el mismo apóstol quien enfatiza y quien nos habla claramente acerca de la resurrección. Y esto pues para contradecir a aquellos falsos maestros que estaban mal enseñando y que estaban desviando a las personas de la verdadera fe. El énfasis que el apóstol Pablo hace sobre el fundamento, hermanos, es muy importante. ¿Por qué? Porque se trata
de las bases, se trata de los cimientos donde edificamos nuestra fe, donde edificamos nuestra vida cristiana, hermanos. Es como cuando construimos una casa. Si la casa no tiene buenas bases, no tiene buenos fundamentos, pues fácilmente se va a derrumbar, fácilmente se va a caer. Por eso nuestra fe, hermanos, debe estar bien fundamentada. Y repito, si dichos cimientos o si los cimientos de nuestra fe, hermanos, pasándolo a la vida espiritual, si los cimientos de nuestra fe, los cimientos de nuestra vida cristiana no son cimientos sólidos, fuertes, resistentes, pues fácilmente seremos movidos, ¿no? Fácilmente seremos derrumbados, fácilmente seremos también engañados. Pero si por el contrario nuestra fe está edificada sobre la roca que es Cristo y que es un fundamento firme, estable, inamovible, pues nadie nos moverá, hermanos. Nadie nos desviará, ni mucho menos nos engañará. En Isaías capítulo 28, más exactamente, hermanos, tenemos un pasaje de la palabra de Dios que nos habla acerca de ese fundamento que es Cristo. La palabra de Dios desde el Antiguo Testamento ya nos venía hablando acerca de ese fundamento. Isaías capítulo 28, verso 16 está escrito: por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí yo pongo en Sión por fundamento una piedra probada y angular, preciosa, de simiente estable, es decir, de simiente firme. Isaías capítulo 28 dice: he aquí, por tanto, Jehová el Señor dice así: aquí yo pongo en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. Ahí tenemos el fundamento y tenemos cómo Dios desde el Antiguo Testamento ya nos estaba hablando de ese fundamento estable en el cual cada uno de nosotros como creyentes debemos edificarnos. Asimismo, en Efesios capítulo 2, verso 20, es el mismo apóstol Pablo quien escribe: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, es decir, la iglesia, bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y en 1 Corintios capítulo 3, verso 11, dice que nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Son pasajes que nos recalcan, que nos resaltan y que nos confirman que ese fundamento en el que nosotros debemos edificar nuestra fe es Jesucristo, hermanos. Porque es un fundamento que la Biblia aclara que es un fundamento firme, es un fundamento estable, inamovible, que no nos va a permitir, si nos edificamos en él, no va a permitir Dios que nos derrumben tan fácilmente, porque estamos edificados sobre la roca, y esa roca es Cristo, hermanos, hablando metafóricamente. Amén. Amén. Siguiendo con el texto base, hermanos, nos encontramos, seguido del texto base, nos encontramos con una exhortación bastante clara, donde dice:
Conoce el Señor a los que son suyos. Y esto nos habla de la presciencia, el conocimiento anticipado de Dios, de la omnisciencia, es decir, el conocimiento total y absoluto que tiene Dios sobre todas las cosas. Dice, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Apártese de iniquidad. Es una exhortación que el apóstol Pablo hace a la iglesia. Una exhortación clara para cada uno de nosotros, hermanos. Que debemos apartarnos de iniquidad. ¿Qué es apartarnos de iniquidad? Apartarnos de iniquidad es dejar de hacer lo malo. Apartarnos del mal. Iniquidad es pecado. Apartarnos del mal. Dios quiere que caminemos en la dirección correcta. Dios quiere que nos apartemos de todo cuanto a Él no le agrade o de todo cuanto Dios le llama pecado, hermanos. Es una exhortación que el Señor nos hace a través del apóstol Pablo, que nos apartemos de iniquidad, que nos apartemos del mal. El verso 20, hermanos, en el verso 20 Pablo usará de una metáfora para hacer una comparación de los miembros de la iglesia o de las personas que conforman la iglesia con los utensilios de una casa. Y esta metáfora, hermanos, que el apóstol Pablo usa, es una metáfora espectacular. Y vamos a leerla nuevamente. Dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. En la antigua Roma existían casas grandes en las que usaban utensilios, los cuales unos se usaban para cosas honrosas y otros para cosas viles. Habían utensilios de oro y de plata, que eran los utensilios que le llama honrosos porque eran usados para servir la comida, para servir los alimentos. Y hay los otros utensilios que eran de barro y de madera, pues eran usados para oficios de menor importancia, para usos no tan honrosos, porque pues los usaban para, entre otras cosas, para depositar los desechos de comida. La palabra, cuando uno busca en el diccionario la palabra vil, es interesante, hermanos, porque hace referencia a algo que le falta valor espiritual. Hace referencia a personas con costumbres y carentes de nobleza, carentes de humildad, sin ética, sin valores y alejados de Dios. El término vil describe a personas malvadas, a personas que hacen el mal. Por eso es la metáfora que usa el apóstol Pablo en este texto, hermanos. El verso 21, en el verso 21 llegamos a la conclusión, o tenemos la conclusión de lo que viene diciendo el apóstol Pablo. Dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra.
Amén. Amén. Y esto nos habla, hermanos, de la importancia de limpiarnos, de la importancia de santificarnos, de la importancia de apartarnos para Dios, de apartarnos del pecado, de apartarnos de las malas costumbres, de apartarnos de los malos hábitos, de santificarnos para Dios, hermanos. La palabra de Dios es esa agua, la Biblia la llama, la usa como una metáfora que lava, como el agua que lava, que limpia, que transforma, que nos hace nuevas personas, hermanos, que nos renueva, como bien cantábamos al principio, que nos hace limpios. Pero para eso es importante tener una disposición, hermanos, querer hacerlo, querer agradar a Dios por gratitud, por amor a Dios, dejarnos tratar por Él, porque es Él quien nos va tratando y nos va cambiando y a medida que vamos leyendo la palabra de Dios, nos va confrontando con nuestras actitudes, con nuestra manera de ser, con nuestro actuar. Y en la medida que vamos creyendo la palabra de Dios nos va limpiando, nos va santificando. Y en ese proceso de santificación, el Espíritu Santo nos ayuda, hermanos. En el proceso de santificación. Por eso Dios quiere que nos apartemos del pecado, que nos limpiemos y que nos dispongamos para ser útiles al Señor, para toda buena obra. Y a este punto de la predicación, hermanos, debiéramos preguntarnos, ¿somos instrumentos de honra o somos instrumentos de deshonra? ¿Queremos ser usados con un fin honroso o usados para fines viles? Cada uno de nosotros, hermanos, decidimos qué tipo de instrumentos queremos ser para Dios. Es una decisión personal porque cada uno de nosotros podemos decidir qué tipo de instrumento queremos ser para Dios, hermanos. Cada uno de nosotros elegimos cómo queremos ser usados. Cada uno de nosotros tenemos la potestad de permitirle a Dios cómo usarnos. O si le permitimos a Dios que nos use, o le permitimos al diablo que nos use. Porque podemos ser servidores de Dios o podemos ser servidores de Satanás. Podemos ser útiles para Dios o le podemos ser útiles al diablo. Cuando le damos lugar a él, cuando permitimos el pecado, cuando practicamos el pecado, no estamos siendo instrumentos de honra, hermanos, sino instrumentos viles. Cuando nos dejamos llevar por nuestras emociones, por el enojo, por ejemplo, cuando nos dejamos llevar por la gritería, cuando nos dejamos llevar cuando le damos gusto a la carne, no estamos siendo instrumentos de honra, hermanos, sino instrumentos de deshonra. Si queremos ser instrumentos de honra, hermanos, instrumentos útiles para Dios, es importante que nos limpiemos de toda iniquidad, es decir, que nos limpiemos de toda maldad. Es importante que seamos limpios para poder ser instrumentos útiles en las manos de Dios, para que podamos ser usados honrosamente para el Señor, para la gloria de Dios, hermanos. Además de eso,
es importante que nuestra fe esté bien fundamentada. Y para que esté bien fundamentada, debemos tener como base, como fundamento sólido a Jesucristo. Porque Él es el fundamento estable, Él es la roca en la cual nos edificamos y vamos a estar firmes, porque es Él quien nos sostiene. Él es Él quien nos sostendrá, hermanos. Y es Él quien nos va a permitir y que nos va a ayudar para que seamos instrumentos de honra y no de deshonra, hermanos. Repito, cada uno de nosotros elegimos cómo queremos ser usados. Si servirle a Dios o servirle a la injusticia, al pecado, a Satanás. Es un mensaje bastante claro que tenemos en la palabra de Dios, hermanos, el día de hoy. Un mensaje que no necesita de tanta explicación, porque el apóstol Pablo es bastante práctico en su teología, en la manera en la que la desarrolla y en la manera en que nos la explica, hermanos. Y son instrucciones prácticas, son instrucciones claras que tenemos en la palabra de Dios y que debemos tener en cuenta, hermanos, y que debemos ponerlas por obra, hermanos. Y precisamente el día de hoy tenemos celebración de Santa Cena, hermanos. Y una de las advertencias que tenemos en la palabra de Dios es que para participar de la Santa Cena debemos examinarnos a nosotros mismos, debemos probarnos si estamos en la fe, debemos tener en cuenta las advertencias que nos da la palabra de Dios, porque la Santa Cena es una invitación que Dios hace a toda su iglesia. Y ninguno de nosotros debiéramos de negarnos a participar. O sea, no hay, el único impedimento que tenemos para no participar de la Santa Cena es que no seamos parte de la iglesia. Porque la invitación a la Santa Cena es una invitación que Cristo nos hace, que Cristo le hace a toda su iglesia en general, hermanos. Pero es importante que tengamos en cuenta las advertencias de la palabra de Dios. Porque, repito, el único impedimento es que no seamos parte de la iglesia. Y si somos parte de la iglesia, pues debe ser evidente que tenemos comunión con Dios y que tenemos comunión con nuestros hermanos. Pero es importante también que lo hagamos con una conciencia limpia, que lo hagamos discerniendo el cuerpo de Cristo, como bien nos lo enseña el apóstol Pablo, que debemos discernir el cuerpo de Cristo, es decir, entender qué es lo que sucedió en la cruz del Calvario. Cristo es nuestro Cordero Pascual. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo entero, hermanos. Y eso lo explica claramente el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 5, verso 7. Dice que Cristo es el Cordero de Dios, que quita el pecado no solamente mío, sino que quita el pecado del mundo entero. Es decir, de toda la humanidad. Porque en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario nos ofrece el perdón a toda la humanidad. Pero es importante que cada persona se acerque a la cruz, se apropie de ese sacrificio para sí mismo, lo reciba en su corazón y lo acepte. Se arrepienta, pida perdón y empiece a llevar una vida
conforme a la voluntad de Dios. Ya no de cara, de espalda a Dios, sino dándole la cara a Dios de frente, permitiendo que Dios nos confronte, permitiendo que Dios nos hable a través de su palabra, nos lave y nos limpie. En la Santa Cena es un rito en el cual recordamos la muerte, conmemoramos la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ya hace más de 2000 años, quien dio su vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, y anunciamos su regreso, hermanos, porque esa es nuestra esperanza como creyentes, que Cristo regrese por su iglesia, que Cristo venga nuevamente por su iglesia. Dice la Escritura que ya no vendrá humilde, montado en un burrito, sino que vendrá como el gran Rey de Reyes, en un caballo blanco, como juez, a juzgar a vivos y a muertos. Así que, hermanos, nos conviene más recibirlo en nuestro corazón ahorita como nuestro Salvador. Los elementos que usamos en la Santa Cena, hermanos, son los mismos elementos usados por nuestro Señor Jesucristo en la última cena con los apóstoles. El vino, el fruto de la vid y el pan. Es algo simbólico, no es literal que el vino se convierta en pan, en sangre, perdón, y el pan se convierta en su cuerpo. Lo que hacemos es algo simbólico. La Iglesia Católica mal enseña y habla de la transubstanciación, que en el momento en que el cura ora por el vino y ora por el pan, estos elementos se convierten en su cuerpo y en su sangre. Es interpretar la Escritura de una manera literal, lo cual es un error, hermanos. Así que lo que hacemos es simbólico. Usamos el vino y usamos el pan, conmemorando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz y anunciando su segunda venida. Es un rito que conmemoramos cada primer domingo del mes, hermanos. Es una celebración, es una invitación que Cristo hace a su iglesia, y es importante que nos hagamos un autoexamen, hermanos. Quienes no hayan participado de la Santa Cena lo pueden hacer hoy. El único impedimento es no ponernos en paz con Dios. Y podemos hacerlo ahorita, ya, ahora mismo. Podemos dirigirnos en oración a Él, y quiero pedirles por favor que lo hagamos. Cerremos nuestros ojos por un minuto, dirijámonos a Dios, pidámosle perdón por el pecado que haya en nosotros. Pidámosle perdón por lo que hayamos hecho mal. Recordemos que la palabra de Dios le llama pecado a todo aquel que infringe la ley, o cualquier infracción de la ley. Yo le llamo pecado. Mentir, robar, matar, etc. Primera de Juan capítulo 3, verso 4. Todo aquel que infringe la ley comete pecado. De ahí que todo aquel que peca infringe la ley de Dios, hermanos. Pero la palabra de Dios es maravillosa, hermanos, porque nos dice en Primera de Juan capítulo 1 que el que diga que no tenga pecado es mentiroso. Pero también nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, Cristo, para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si nos dirigimos a Él, si nos acercamos con un corazón arrepentido, con un corazón sincero, con un corazón dolido por haber ofendido a Dios, hermanos, Cristo está dispuesto a perdonarnos. Así que no desperdiciemos esa oportunidad que tenemos tan grande, hermanos, de pedirle perdón, porque puede ser la última. No tenemos la vida asegurada, hermanos.
no contamos con un mañana, contamos con un presente, con un ahora, con un ya, ni siquiera contamos con un más tarde. Muchas personas se han derrumbado en instantes y mueren. Y gracias a Dios seguimos con vida, hermanos. Así de que esta es una oportunidad para ponernos en paz con Dios, para pedirle perdón, pedirle su perdón. Y qué maravilla, qué hermoso, hermanos, poder participar de su mesa. Amén. Así que, hermanos, repartamos el pan, por favor. Dice la palabra de Dios en Primera de Juan capítulo 2 del verso 1 en adelante. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén. Amén. Cuando dice que Él es la propiciación, es decir, Él pagó por nuestros pecados, hermanos. Amén. Amén. Me gustaría pedirle favor a algunos de mis hermanos que oremos por el vino y por el pan como símbolos tanto del cuerpo como la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Sí. Gracias, Señor, por un día más de vida, Señor, por un día que nos permite alabarte y bendecir tu santo nombre, Señor. Te pido, Señor, que bendigas el pan, símbolo de tu cuerpo, Señor. También, asimismo, te pido, Señor, que bendigas el vino, que es símbolo de tu sangre, Señor, que fue derramada por nuestros pecados, Señor. Bendice estos elementos, Señor, y permite, Señor, que sean para bien, Señor. Te agradecemos ese sacrificio tan grande que hiciste en la cruz, Señor, por amor a toda la humanidad, Señor, no por uno, sino por toda la humanidad, Señor. Gracias porque no te arrepentiste, Señor, porque no te bajaste de esa cruz, Señor. Infinitas gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Dice la escritura, hermanos, que cuando era la hora, Jesús se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Hacer esto en memoria de mí. Participemos del pan, hermanos. De igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Participemos del vino, hermanos. Dice la escritura: así pues, todas las veces que bebieres y comieres este pan, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Si alguno de ustedes quiere dar gracias a Dios, manifestarlo públicamente, porque recordemos que la Santa Cena es un testimonio público, que damos a toda la humanidad de que tenemos comunión con Dios y que tenemos comunión con nuestros hermanos. Adelante. Amén. Padre, te doy gracias, Señor, por la nueva oportunidad que me das, Padre amado, de poder estar aquí y agradecerte a ti, Señor, por ese sacrificio que hiciste por toda la humanidad, Padre. Y aprovecho para darle gracias delante con mis hermanos a la iglesia, el testimonio de que ayer
entregaron los resultados de la biopsia que me hicieron y gracias a Dios salió bien todo, Padre. Y gracias a ti, Señor, y a ti te doy la gloria y la honra, Padre. Fuiste tú, Señor. Fuiste tú, Padre, que interviniste ahí, Padre. En el nombre de Hijo Jesucristo, Padre. Gracias, Señor. Amén. 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 Gloria al Señor. De verdad que Dios es sumamente misericordioso y grandioso, hermanos. Qué buen testimonio, hermano Ayrton, y nos alegra muchísimo que todo haya salido bien. ¿Alguien más que quiera dar gracias, por favor? Gracias, Padre, porque estamos agradecidos, porque tú recibiste todos nuestros pecados en vez de estar nosotros ahí, porque nosotros éramos pecadores, y tú recibiste y por amor a nosotros y por amor a la humanidad, nos entregaste, derramaste tu sangre y sufriste hasta la cruz, subiste ahí, y ahí nuestros pecados culminaron, y por la santa gracia de Dios nos recibiste ahí. Gracias, Padre. Gracias, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Amén. Padre Santo, queremos darte muchísimas gracias, Dios mío, por siempre estar presente, por ese sacrificio que hiciste por nosotros, Dios mío, que como dice la mamá, no te arrepentiste ni te bajaste de la cruz, Dios mío, que bendito sea. Y por tu nombre, muchas gracias, Dios mío, porque nos abriste por la tierra, Dios mío, por tu gracia, que nos salva. Te agradezco, Señor Dios. Amén, gloria a Dios. Amén. Amén. De verdad, hermanos, que no hay palabras para agradecerle a Dios por tanta bondad y por tanta misericordia. Nuestro Señor Jesucristo recibió el castigo que cada uno de nosotros merecíamos por nuestra maldad, por nuestro pecado. El pecado necesitaba ser castigado en la carne y por eso Él se hizo hombre y caminó entre nosotros y estuvo entre nosotros y nos enseñó, nos dio a conocer al Padre y hizo la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre era que Él diera su vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, porque es el único sacrificio que Dios aceptaría por el pecado de la humanidad, hermanos. Si no hubiera sido por Cristo, seguiríamos estando perdidos, condenados a una vida sin Dios, hermanos. Roguémosle al Señor que nos ayude a entender eso, a que lo podamos entender de verdad y que seamos cada día más agradecidos, hermanos. Dios les bendiga, una feliz semana y gracias por su asistencia nuevamente. Amén. Bueno.